Tú eres grande, Señor, grande, grande, grande es el Señor. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. A mi lado estás. Ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado estás. ¿Cuántos creen que el Señor está a su lado? Aleluya. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Nada me faltará. Repítalo conmigo. Nada me faltará. La verdad ganará. La verdad ganará. Poderoso gigante, a mi lado estás. Levanta tus manos. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Poderoso gigante, a mi lado estás. Dile, Señor, ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado estás. La verdad ganará. La verdad ganará. Poderoso gigante, a mi lado estás. Levántale. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. ¿Cuántos creen eso? Tú peleas por mí, aleluya. Yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo
puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Dile, tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. A mi lado estás. Nombre de nuestro amado Jesús, el Señor. Hoy el Señor me ha dicho que hable de la humildad de la iglesia, de su iglesia. Así que vamos a ir contra la señora necedad. ¿Cuál es la señora necedad? La carne, nuestra carne. ¿Qué hay en la carne? La carne es necia, es belicosa. La carne tiene orgullo, tiene vanidad, tiene jactancia. Y también están las jerarquías. Vamos contra eso, hermanos, en el nombre del Señor. El 6 de octubre del año 2018, un día sábado, el Señor me habló y me dijo así: estén atentos con las estructuras que los hombres quieren imponerles a ustedes. Tengan cuidado con sus emociones, con sus sentimientos, dijo el Señor, porque en estas cosas hay apostasía. La manera de caminar, la manera de danzar, la manera de vestirse, la manera de comportarse. En todas esas cosas hay apostasía. Tengan cuidado porque yo voy a cambiar todas las estructuras de la iglesia. Yo voy a levantar a mi iglesia. Te voy a entregar la iglesia que tú deseas. He visto tus lágrimas. Tus lágrimas han caído como rocío. La voy a cambiar para que sea como la iglesia que le di a mi hijo. En Éxodo 17, versos 14 y 16, el Señor dijo por medio de Moisés que escriba en un libro las palabras que le iba a decir y que se las muestre a Josué. Eran palabras contra Amalek, el rey de Moab. Y dije al Señor: Jehová ha decidido que la carne, o sea, Amalek, no puede prevalecer contra el espíritu. Y debe haber guerra de generación a generación, hasta borrar el nombre de Amalek de en medio de mi pueblo, de en medio del pueblo del Señor. Y eso es lo que nos proponemos nosotros, hermanos. Que la carne no puede prevalecer
contra la iglesia del Señor. De ninguna manera. Y en este asunto están los nicolaítas. El nicolaísmo, de eso nos vamos a ocupar ahora, hermanos. Pero mayormente el Señor lo que me ha dicho es que hable sobre la humildad de su iglesia. En el libro de Apocalipsis, el Señor menciona dos iglesias, Éfeso, que es la deseada, y de ella dijo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:6. Y contra la iglesia de Pérgamo, Pérgamo que es casamiento y también es pergamino. Ya se los voy a explicar por qué. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas que yo aborrezco. Apocalipsis 2:15. Al leer estos pasajes, la pregunta que surge es, ¿cuál es la obra de los nicolaítas que Dios aborrece? Algunos sugieren que los nicolaítas eran una secta que estaba invadiendo a las iglesias con costumbres que profesaban el libertinaje. Pero tratados históricos que han abordado el tema descartan esa opinión. Para entender la obra de los nicolaítas, es necesario definir el origen de la palabra nicolaíta, que viene del griego nico, que significa dominio o conquista, y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. De ahí podemos analizar la composición de Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Luego, es importante considerar el mensaje del Señor a dos de las 7 iglesias de Asia Menor, Éfeso y Pérgamo. La iglesia del matrimonio y Éfeso la deseada. Del matrimonio digo porque es lo que sabe hacer. ¿Y qué más sabe hacer? Enterrar muertos. Históricamente se ha interpretado que el mensaje a las 7 iglesias denota el estado espiritual que ha vivido a través de la historia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, desde los apóstoles hasta la venida del Señor. Sin embargo, la mención de los nicolaítas, el Señor la hace a 2 iglesias, como ya están mencionadas. En el caso de Éfeso, el Señor reconoce que ella rechaza la obra de los nicolaítas. Como dije, es dominio sobre el pueblo. Pero en Pérgamo es una dura reprensión porque esta iglesia ha aceptado esa doctrina. Eso nos permite inferir que en esa iglesia ya se había consolidado tal doctrina, tal manera de pensar. ¿Cuál es la obra de los nicolaítas? La carta a Éfeso representa el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés, mientras que la carta de Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. La deseada iglesia de Cristo había decaído hasta llegar al punto de olvidar su primer amor,
su primer compromiso con su Señor, pero aborrecía algo que Dios también aborrece y definitivamente contrae matrimonio con otro hombre o con otro Dios, con otro ídolo. Ese era su pecado. Por eso el Señor le aconseja: arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:1-7. ¿Con quién se casó la iglesia de Pérgamo, si podemos decir tal expresión? Para responder esta pregunta es necesario considerar lo que el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ella hizo peor que Éfeso. Vive donde está el trono de Satán. Allí hay mucha idolatría. Esto es el mundo, aunque dijo: tengo pocas cosas contra ti. Y tenía contra ella, así lo mencionó el Señor, la doctrina de Balaam. Balaam significa devorador, que enseñaba a Balac, al devastador, rey de Moab, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. La Biblia aclara en precisar, es clara en precisar que el trono de Satanás está en el mundo y que esta iglesia está entronizada donde está el trono de Satanás. O sea, esta iglesia está muy complicada, muy comprometida, muy mezclada con el mundo. El Señor Jesús lo dijo con toda claridad: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Considerando esto, podemos saber con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Ella no considera que debe estar alejada del mundo, como debe ser, y menos está dispuesta a salir de él. Ella mora en el mundo y mora donde está el trono del diablo, donde hay idolatría. Pérgamo tipifica al compromiso que la iglesia asumió. Se unió, se mezcló con el Estado y con el mundo, con las convicciones de su fe. Las convicciones de su fe se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo, por sobre los mandamientos del Señor. El período de esta iglesia comenzó en el año 320 después de Cristo, en pleno gobierno papal. Y por primera vez se institucionaliza el concepto de cesarismo-papismo, o la presencia de un líder político religioso que hoy nosotros conocemos como el papado. La obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón apostólico para levantar uno piramidal. Esa es la obra y la doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laicado, Laos, una casta clerical con privilegios especiales
fuerte vínculo con el César y luego con reyes, presidentes de todas las naciones del mundo, y con un evidente dominio sobre el resto del pueblo. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos eran el pueblo, los congregados. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia de nuestro Señor, que no tiene ningún asidero en las Santas Escrituras. La unidad y sencillez de la iglesia se vio reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes mundanos y paganos extraídos del romanismo. Este fue el nacimiento de la Iglesia de Roma. El sistema eclesiástico que hoy nos gobierna, y tenemos una palabra en Primera de Reyes 8:20, en que el pueblo de Dios le pide a Samuel un gobernante a la manera del mundo. Queremos un gobierno igual que el de las naciones. Queremos un rey que vaya con nosotros a la guerra. Moisés preguntaría más bien, ¿queremos el gobierno de Dios que baje a la tierra? No, ellos dijeron, queremos un rey que sea como todas las naciones. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura humana. Recordemos la experiencia en la Torre de Babel del rebelde Nimrod, Génesis 11, del 4 al 9. Cuando en los días de Samuel, el pueblo de Dios, Israel, revela un desprecio por la teocracia y un anhelo por la monarquía, según el molde del mundo. Primera de Reyes, Primera de Samuel 8:20. Las jerarquías son un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Así lo revela la solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo, Mateo 20:20 al 28, ante la cual nuestro Señor responde. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Y dijo el Señor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:25 al 27. Tal como lo declara nuestro Señor, las jerarquías producen enseñoreamiento. Y Él no quiere eso en su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no vienen de la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos, qué es lo que ha dicho el Señor al respecto? Si por mí fuera, yo no le daría dones a nadie, pero porque tengo que salvar por medio de ustedes a muchos millones de personas, yo concedo los dones. De otra manera, no lo haría.
Y el Señor se puso triste por eso. Y es que existe el peligro de que los dones exalten el ego de nosotros, nuestro ego. Y entonces el Señor piensa que de esa manera nos podemos perder si nos exaltamos nosotros por medio de los dones que Él nos da, porque acá nos ha dicho eso bien claro el Señor. Yo voy a hacer grandes cosas con ustedes, pero si ustedes se enaltecen, entonces ustedes van a perder. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo veo a esa señora Joyce Meyer, al señor Guillermo Maldonado, al señor Benijín, a los músicos, cómo buscan fama, viajan especialmente a Roma y ahí se postran, cuando bien saben ustedes que nadie debe postrarse ante otro hombre. Sin embargo, los músicos practican eso, especialmente ellos. Ellos tienen que tener mucho cuidado porque ese pecado es del diablo. Tengo que examinar la casta sacerdotal en el antiguo pacto porque parece que el Señor hubiese instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote, porque uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro solo hasta el altar del incienso. Debo decir que el sacerdocio nunca fue la imagen de las cosas conforme al agrado de Dios, sino que es sombra de lo que había de venir. Colosenses 2:13. Nuestro Señor acabó con eso, rasgando el velo, el himen de la que no daba luz, y abrió el lugar santísimo para darnos acceso directo, para que todos naciéramos de Él a través de su iglesia, a su imagen y semejanza. A cualquier pecador que se arrepienta. En el Nuevo Testamento, la institución de los ministerios y dones del Espíritu Santo expresados en la carta de Pablo a los romanos, corintios o efesios, a Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseñan la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, enfatiza la igualdad y la importancia de cada uno de los miembros. Es decir, se deja muy en claro que tanto el obispo como el que sirve a las mesas tienen la misma importancia y no son parte de una jerarquía como vemos hoy en la iglesia de nuestro Señor. Por eso les dije que en esas cosas de la vestimenta, en esas cosas del comportamiento, de las posturas que tomamos, tienen apostasía, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no es parte de una jerarquía, como hoy vemos que sí lo hacemos. Por lo menos muchos lo hacen. Incluso hasta se quitan la ropa, el vestido. Eso es una insolencia. Nuestro Señor enseñó: los escribas y los fariseos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero nosotros
no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23, 1 al 11. Los de Pérgamo quieren que le digan Padre, y eso es antibíblico. El texto es suficientemente claro. Dios no desea las jerarquías en su iglesia, en su pueblo. Los fariseos eran una casta que se daba el privilegio de servir a Dios y de sentirse más importante que los demás. Cristo condenó abiertamente esa postura hipócrita y que no dista de lo que pasa en la actualidad en la iglesia evangélica. Me parece que pasajes tan importantes y categóricos como el que he citado ya no se citan en la iglesia. El término ministro es como un grado jerárquico y la feligresía actúa frente a los siervos del Señor como si fueran seres angélicos. Yo digo que este es el legado del nicolaísmo. El clero sobre los laicos. Pedro jamás actuó como los ministros de la iglesia evangélica de hoy, y menos como el Papa romano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10, 25 al 26. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no tiene conocimiento bíblico, conocimiento de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses a los hombres. Y eso es lo que hace Pérgamo. Desde tiempos remotos, el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad y de espiritualidad. No me refiero solo a Roma, sino a otras religiones, culturas paganas como el budismo, como el islam y otras. No, hermanos, no. Lo feo y triste es ver que la iglesia de nuestro Señor, la iglesia evangélica, también muestra señales muy claras a las de la iglesia de Pérgamo, que Dios aborrece. La jerarquía dentro de la iglesia evangélica. Muchos de los ministros de la iglesia de nuestro Señor, no conformes con la herencia del nicolaísmo, al dividir a la membresía entre clero y laicos, han subdividido los ministerios en rangos jerárquicos. Ahora el obispo es superior al pastor. Hay una cúpula que, a la manera de un congreso político, fiscaliza al pastor de la iglesia. ¿Qué es esto?, me pregunto. Esto no solo es un insulto a la enseñanza de la palabra, sino que es un atentado a la guía y a la inteligencia del siervo de Dios, porque en la Biblia el término anciano
pastor, obispo, indica el mismo oficio y nunca expresa un rango jerárquico. Es una presunción antibíblica enseñar que entre los ministerios de la Iglesia exista un orden jerárquico. Esto más bien revela el corazón vanidoso de personas que desean estar sobre los demás. Es muy frecuente encontrar a conocidos pastores que ahora se proclaman obispos o apóstoles, como si ello los elevara de rango o si los diferencie de otro, o si al llamarse apóstol y no pastor indicaría todo lo contrario. Si no, ¿a qué negarlo? Veámoslo de otra manera. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey del Señor, la grey de Dios que está entre vosotros. Primera de Pedro 5, 1, 2. Palabras de Pedro son claras. Los ancianos u obispos es exactamente lo mismo. No están sobre la grey, como lo reclama el nicolaísmo, sino que están entre ustedes. La función del pastor no es establecer una dictadura, sino servir entre los hermanos. Y si no es suficiente argumento, Pedro continúa, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5:3. La palabra señorío ya había sido advertida por el Señor Jesús en Mateo 20, 25 al 27. Y es una característica propia del mundo y no de la que debiera existir entre los hermanos. Recordemos la instrucción dada por Dios a Moisés respecto a la construcción del altar. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. La ropa interior de Moisés fue bien larga. La palabra jerarquía denota una estructura escalonada y ascendente que sitúa a personas u otras cosas en un orden según su importancia. Nos revela que Dios prohíbe al hombre subir por gradas a su altar y elevarse por sobre los demás, porque lo único que quedará al descubierto será su propia desnudez, su orgullo. ¿Y qué será en cuanto a la mujer que usa vestido? Es eso lo que justamente pasa cuando un siervo se sitúa sobre otros. Se ven los defectos, las deficiencias y las bajezas quedan al descubierto. Cuando nos examinamos unos a otros, solo se observa imperfecciones, pero si miramos a Cristo, solo vemos perfección. El nicolaísmo pretende reemplazar a Dios, al único Señor que debe estar sobre nosotros y entre nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Él sí es digno de toda alabanza, de toda admiración. En Juan 3:29, recuerdo bien que este verso designa al siervo del Señor como el amigo del novio. Y dice ese verso que el novio es el que tiene a la novia, es el que debe tener a la novia. Las gradas
son la clásica estructura de los templos evangélicos. En la actualidad son semejantes a las capillas y catedrales de los romanos. Exhiben imponentes y ostentosos altares para el clero por sobre la altura de los laicos. ¿Por qué ocurre esto? Es simple, es el legado del nicolaísmo dentro de la iglesia. El clero y sus distintivos especiales, no conforme con la organización dividida entre el clero y los laicos, estos seguidores del pensamiento nicolaíta también han incorporado el uso de atuendos que los distingan de los demás, uso de sotanas, de cuellos blancos y pectorales, mismo ejemplo de la Iglesia de Roma. Piensan que esas formas los distingue como siervos de Cristo. En el fondo, no es más que una cómoda costumbre y vanidosa satisfacción de sentirse distinto a los demás. Los fariseos tenían esta costumbre de distinguirse de los demás, utilizando atuendos extravagantes, y justificaban aquella forma de vestir interpretando literalmente pasajes de la Torá, la Biblia judía. Nuestro Señor Jesús dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Mateo 23, 5, 6. Esto es lo que vemos en una inauguración de un templo evangélico: los asientos divididos entre el clero y los laicos, obispos y pastores en los primeros asientos, los diáconos y el resto en la galería. Eso es lo que el Señor critica en el texto. No existe más grande título para alguien que el de hermano. No obstante, el título hermano no nos satisface, y los nombres deben ir precedidos por algunos prefijos tales como reverendo, obispo, doctor, apóstol u otro que lo diferencie de los demás. Lo curioso es que las mismas membresías o los laicos pareciera que les fascinara esta forma de organización, pues de ellos mismos salen expresiones tales como mi obispo, mi pastor, mi señor ministro, y sus comportamientos no distan mucho de lo que ocurre en el mundo. Nadie es mayor que otro, no me malinterpreten. Esta observación que hago es comprobado por la historia de la Iglesia y también por hombres sencillos y fieles al Señor. Y no persigo restar importancia a los ministros ni a los ministerios. Por el contrario, mi invocación es que el cuerpo de Cristo es la Iglesia y se compone de miembros con diversas funciones, todas con el mismo valor y todas sometidas entre sí. Nadie es más ni nadie es inferior a otro. Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Los pastores cuidan el rebaño, los maestros enseñan, los evangelistas predican, los diáconos sirven, y todos se someten sin necesidad de una jerarquía. El llamado que hago es a reivindicar el sentir de nuestro Señor y de la Iglesia, a aborrecer
la obra de los nicolaítas y a desaprobar el enseñoreamiento de algunos que piensan que porque ejercen tal o cual oficio en la iglesia son más que los demás. Eso no es cierto. Esta reprobación y advertencia ya estaba analizada en detalle por el apóstol Juan en su tercera epístola. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan 9 al 10. Juan acusa a este Diótrefes, revelando su altanería y soberbia, osadía, al pretender ponerse sobre los demás. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que ver el surgimiento de hombres que luego de un tiempo de enseñorearse implantan una hegemonía destructiva y totalmente alejada de la voluntad de Dios. Esa es la repudiable actitud de un nicolaíta, que tanto mal hace al pueblo de Dios. Finalmente, es necesario decir que no resto importancia a los hermanos que nos presiden en nuestras asambleas. Eso sería algo inconsistente. El objetivo es abrir nuestros ojos acerca del origen extrabíblico del sistema nicolaíta y de cultivar en nuestras congregaciones la sencillez de la iglesia primitiva, que tanto se ha perdido. Hoy existen muchos hermanos sinceros que derraman lágrimas por el trato arrogante de aquellos que se autoproclaman ungidos, en cuyas instituciones existen estas jerarquías eclesiásticas aborrecidas por el Señor, según lo he tratado. El deber del creyente que desea agradar a Cristo es obedecer a los hermanos que nos presiden, a los pastores, pero aquello no tiene ninguna relación con defender la existencia de jerarquías dentro de la iglesia, aceptando castas, clérigos y grupos selectos apartados de los demás, o uniformados, o mejor vestidos, y laicos en la membresía. Que Dios nos ayude, hermanos, a cultivar el espíritu de humildad en nuestras congregaciones y tener aquel sentir que hubo también en Cristo nuestro Señor, es decir, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2:3. Y no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos tener. Romanos 12:3. Hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que tengan paz. Voy a orar, hermanos, por mis hermanos. Padre amado, te ruego, amado Señor, que toques a mis hermanitos y los libres de esta plaga que ha sobrevenido sobre este mundo, sobre esta tierra. Por favor, Señor Jesús, toca a mis hermanitos y concédeles ese amor precioso tuyo. Y anímalos, Señor. Cuídalos
porque nos has prometido eso. Guárdalos, Señor, yo los quiero ver alegres, gozosos contigo, contentos contigo. No te olvides de mi hermano Demetrio, de mi hermano José, Chuy, su familia, Padre, de mi hermano Juan, de mi hermano Bruno, de mi hermano Manuel Salcedo, su familia. Padre, no te olvides de mi hermanito Aquino, su iglesia que está en Pacasmayo. Mi hermano Wilfredo Fernández, Padre, allá en Chiclayo, cuídale, en Moxe también, Máncora también, Padre, no te olvides de mis hermanitos en Máncora, Lima y todos los demás, Talara, Señor, mi hermano Félix, con todos mis hermanitos allí, a todos guárdalos, Padre, y presérvalos, Señor, guárdalos, Padrecito, porque así nos has prometido. Y yo quiero agradecerte antemano por todo lo que hagas por ellos, Padre. Consérvalos, Señor. Líbralos de esta plaga, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, reprendemos, Señor, esa plaga en tu nombre. Y todo pecado, Padre. Todo orgullo, toda jactancia, toda rivalidad, toda jerarquía, Señor, toda vanidad, sea reprendida en tu nombre, y solamente tu Espíritu precioso, Espíritu de humildad, de juicio, venga sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Padre. Inteligencia y sabiduría sea para tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Gracias por permitirnos compartir tu preciosa y bendita palabra. Amén. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Somos como escudos que son los valientes, y con su espíritu venceremos siempre. Somos como escudos que son los valientes, y con su espíritu venceremos siempre. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Huele a victoria, 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 huele a victoria. Si con Dios pelea, si con Dios pelea, esto sabe a gloria. Si con Dios pelea, eso sabe a gloria. Si con Dios pelea, esto sabe a gloria. Si con Dios pelea, esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Huele a victoria. Huele a victoria. A su nombre. A su nombre. Dale un grito de júbilo.
espíritu, venceremos siempre. Somos como escudos que son los valientes, y con su espíritu venceremos siempre. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Huele a victoria, 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 huele a victoria. Si con Dios pelea, si con Dios pelea, esto sabe a gloria. 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 Esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Huele a victoria. 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 Si con Dios pelea, si con Dios pelea, esto sabe a gloria. 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 Esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Huele a victoria. 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 A su nombre. A su nombre. Aleluya. A su nombre. A ver ese grito de júbilo. Aleluya. Vamos, buena victoria. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos le dan gloria? Aleluya. Aleluya. Dios, si con Dios pelea, esto sabe a gloria. 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 Esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria.